El combate espiritual. Padre Lorenzo Scupoli. El libro que por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Capítulo 30. Una trampa mortal que hay que evitar, el que las mismas virtudes sean causa de que nos dejemos vencer por el orgullo. Una de las más traicioneras trampas que se nos pueden presentar en el camino hacia la santidad consiste en que el considerar las virtudes y cualidades que tenemos, nos dediquemos a sentir complacencia y exagerada estimación de nosotros mismos, y así nos dejemos dominar por el orgullo, la vanidad y la vanagloria. Los santos aconsejan: hay que recordar miserias y debilidades pasadas para evitar orgullos presentes y futuros. Tenemos que decir con San Agustín: todo lo bueno que tengo es regalo totalmente gratuito de Dios. Lo único que poseo son mis debilidades y lo que he fabricado son mis maldades. Es necesario tener en la mente una verdad dicha por San Pablo, la cual nos puede librar de muchos orgullos y vanaglorias. Dice así: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te llenas de orgullo como si no lo hubieras recibido? Valorarse debidamente. Cada cual debe valorarse, separando bien claramente qué es lo propio suyo y qué es lo que ha recibido gratuitamente de Dios, y según eso, tener en cuenta que tantos motivos puede tener para enorgullecerse. Si de esa manera se califica, en vez de vivir con el alma llena de orgullo y vanidad, lo que hará será vivir dándole gracias humildemente al buen Dios. Una mirada al pasado. Tengo que pensar en lo que yo era hace 100 años, pura nada, y nada podía hacer por mi cuenta para llegar a ser algo. Es necesario que me pregunte: ¿qué sería de mí si la misericordia y el poder de Dios no me hubiera conservado la vida? Si nuestro Señor me deja por un instante, volveré inmediatamente a la nada. El apóstol Santiago dice: somos humo que aparece por un momento y después desaparecerá. Y el santo Job afirma: el ser humano es como una flor, brota y muy pronto se marchita y se va como una sombra que desaparece. Si esto es lo que soy, ¿cómo puedo dedicarme a enorgullecerme y llenarme de vanidad? Y en cuanto a las obras espirituales, debo pensar en esto: ¿qué obras buenas podría yo hacer sin la ayuda de Dios? San Pablo afirmaba: no es que por nosotros mismos podamos nada, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. El recuerdo de las faltas cometidas. Si me pongo a recordar la multitud de pecados que he cometido, y hasta los que habría podido cometer si la bondad de Dios no me hubiera defendido y socorrido, y no encontraré en mí sino debilidad, infelicidad, malas costumbres y pérfidas inclinaciones, y este recuerdo debe llenarme y mantenerme humilde a darle infinitas gracias a Dios, que tanto me ha perdonado y que de tantas maldades me ha librado. La verdad y solo la verdad. Pero en estos juicios que hacemos acerca de nosotros mismos, es necesario no exagerar ni afirmar nada que no esté de acuerdo con la verdad. No es decir que hemos hecho lo malo que en verdad no hemos hecho, ni que hemos cometido lo que en verdad no hemos cometido. Pero si nos contentamos con la verdad, ya con eso tendremos lo suficiente para humillarnos y no llenarnos de vano orgullo, y para no creernos superiores a los demás, pues no lo somos. Cuidado con una esclavitud. Ya que en verdad no merecemos alabanzas, sino más bien humillaciones, es necesario vivir muy alerta para no dejarse dominar de una esclavitud sumamente dañosa que consiste en vivir pensando en: ¿qué dirán los demás de mí? ¿Qué buen nombre tendré ante los demás? ¿Qué opinarán de mi proceder? Todo esto puede ser orgullo y vanidad y deseo de parecer bien. Pero no aparecer humilde por orgullo. Es necesario aceptar las humillaciones y no querer aparecer ante los demás, pero que esto
no sea para que nos tengan como personas humildes, porque entonces nos resultaría que estamos demostrando humildad, pero por puro orgullo, sepulcros blanqueados. Llamaba Jesús a esta clase de individuos y añadía que sus apariencias son hermosas como brillantes lápidas de cementerio, pero su interior es horrendo como la podredumbre de un sepulcro. Y si nos prodigan honores, puede suceder a veces que la gente nos felicite y diga alabanzas en nuestro favor. En esos casos debemos repetir la frase del salmista: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. O lo que repetía el profeta Daniel: el Señor Dios se merece todo, el honor, y nosotros la confusión y humillación. Y volviendo nuestro pensamiento hacia la persona que nos alaba y felicita, repitamos interiormente lo que decía Jesús: solo Dios es bueno. Y pensemos: esta gente me alaba porque solo conoce externamente mis apariencias de bondad, pero si me conocieran como soy en verdad, seguramente no me hablarían así en mi favor. Puedo repetir con San Bernardo: estoy especializado en disfrazarme de persona buena y por eso me alaban. Las alabanzas que me prodigan se deben a que no me conocen tal cual como soy en realidad. Y si nos viene el recuerdo de las buenas obras que hemos hecho, a veces al recordar las buenas obras que hemos logrado realizar, nos pueden llegar pensamientos de vanidad. Entonces debemos hacernos este razonamiento: todo lo que de bueno he podido hacer es un regalo del buen Dios, una generosidad de su infinita bondad. No me explico cómo de este abismo de corrupción y de iniquidad que es mi persona pueden haber brotado estas buenas obras. Solo me queda repetir la frase del libro santo: es el Señor el que lo ha hecho, y con humildad y con lengua de alabanza repitamos las frases bellísimas de la Virgen María en su cántico: el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Además de esto, debemos pensar que las obras buenas que hemos hecho durante todo el curso de nuestra vida no solamente no corresponden a la inmensa cantidad de luces y ayudas que hemos recibido de nuestro Señor, sino que ha estado acompañadas de grandes defectos e imperfecciones, y que quizá en numerosos casos le faltó aquella pureza de intención de hacerlas únicamente para gloria de Dios y bien de las almas. Y si las examinamos bien, quizás, en vez de producirnos vanagloria, nos llenarán de confusión al ver cuánto mejor las podríamos haber hecho y cómo las manchamos con tantas imperfecciones. Una comparación provechosa: cuando alguien cree haber llegado a un alto grado de perfección en un arte, por ejemplo, la música, basta que vaya a un concierto donde un gran maestro da unas demostraciones de sus altísimas cualidades artísticas. Al escucharlo, se le disminuye muchísimo al principiante su creencia de que ha llegado a muy alto grado en ese arte. Así nos puede suceder si comparamos nuestras buenas acciones con las de los santos. Tendremos entonces que repetir lo que decía aquel gran predicador: comparados en santidad y buenas obras con los grandes santos, nosotros no somos más que unos pollos mojados y unos burros muertos. ¿Y qué diremos si comparamos nuestra virtud y nuestras buenas obras con las de Jesucristo? Sería como comparar a un significante gorgojo con una altísima montaña. ¿Qué son nuestros sufrimientos y nuestro amor a Dios y a las almas comparados con los del Salvador? Y si nos comparamos con Dios, con su santidad infinita, con sus maravillosas obras y su continuo obrar en fervor de todos, y su generosidad sin límites, y su capacidad inagotable de perdonar, y su pureza total, ¿quién podrá sentir orgullo comparándose con Dios? No exponer los tesoros. Cuenta la Sagrada Escritura que una vez el rey Ezequías mostró a los embajadores de Babilonia todos los tesoros que había en Jerusalén, y el profeta Isaías le avisó que los babilonios, al conocer tantos tesoros, se iban a llenar de codicia
Llegarían, se los robarían todos y se los llevarían para Babilonia. Y así sucedió. Algo parecido puede suceder a quien vive descubriendo ante los demás las gracias y dones que ha recibido de Dios, pero hace ostentación de esto, no para hacer bien a las almas, sino para inflar su propio orgullo. Vienen los enemigos del alma y le roban todos sus méritos y ganancias que habría podido atesorar para el cielo. La base de todo. San Agustín repetía: si alguien quiere llegar a la santidad, que empiece a cultivar la humildad. No porque ésta sea la principal de las virtudes, pues la virtud número 1 es la caridad, sino porque la humildad es la base más segura para poder construir el edificio de la perfección. Y es que mientras más vayamos cavando al recordar nuestras miserias y debilidades, y más vayamos descubriendo el fondo de nuestra propia nada, tanto más el divino arquitecto irá colocando en nuestra vida las piedras más sólidas para edificar el edificio de la perfección. Jamás creamos que ya hemos llegado a conocer perfectamente la propia miseria y debilidad, pues si en algo pudiera darse lo infinito en la criatura humana, lo sería en nuestra fragilidad y debilidad. Un secreto. Para obtener que Dios venga a conceder muchos triunfos, es necesario mantenerse muy humilde, pues Él se aleja de los que se elevan más de lo debido y se acerca a los que se bajan humillándose. Sus favores y gracias son como las aguas de la lluvia, que no se quedan en las elevadas cumbres, sino que bajan a reposarse en los profundos valles. Siempre se cumplirá aquello que decía Jesús, que a quien se coloca en el último sitio del banquete viene el Señor y lo hace subir hacia uno de los principales puestos. Un favor que hay que agradecer si Dios en su infinita bondad nos concede la gracia de acostumbrarnos a permanecer siempre en un buen grado de humildad. No dejemos de darle gracias por tan grande favor, pues así nos asemejamos a Jesucristo, quien siendo el Hijo del Altísimo y Señor de los señores, se hizo humilde hasta lavar los pies de sus apóstoles y hasta la muerte, y una muerte de cruz, y por eso Dios le ha concedido una gloria inmensa y un nombre ante el cual doblan las rodillas los cielos, la tierra y los abismos, y es que todo el que se humilla será engrandecido. Capítulo 31. Pequeños combates que hay que hacer todos los días. Quien desea conquistar la santidad no puede dejar nunca de combatir contra todo lo que se opone a la perfección. El primerísimo y más frecuente combate que tendrá que sostener día por día será el atacar a sus pasiones, especialmente a aquellas que más le atacan su alma, y el tratar de ir consiguiendo poco a poco, pero sin cansarse ni desanimarse, las virtudes contrarias a sus malas costumbres, pasiones e indebidas inclinaciones, y no olvidar que las virtudes y las pasiones están tan unidas unas a otras que cuando se progresa en virtud, crecen también las demás, y cuando se combate a un vicio, disminuyen también los otros. No ponerse plazos. Algo que puede llenar de afanes y de ilusiones es el ponerse plazos para adquirir una virtud o para vencer un vicio o mala costumbre. En esto, lo importante no es en cuánto tiempo se consigue la victoria, sino el no dejar de luchar, aunque los éxitos que se van consiguiendo no sean muy rápidos y notorios. Dios no solo premia las victorias conseguidas, sino sobre todo los esfuerzos hechos por obtenerlas. Nuestro deber no es alcanzar la perfección, sino tender continuamente hacia ella, no detenerse. En el combate contra las malas tendencias, es necesario no dejar un solo día sin hacer algo por progresar en la virtud, porque en esto sucede como a los que van remando río arriba: si sueltan por un momento los remos, se los lleva la corriente. No creer jamás que ya hemos llegado. Si alguien se imagina que ya llegó al grado de perfección y santidad que Dios desea de cada uno, se equivoca totalmente. Esto llevaría a no aprovechar las nuevas ocasiones que se presentan cada día de practicar la virtud y de rechazar el mal, pues se imagina que ya es lo que debía ser.
una figura ideal. Una persona muy espiritual vio en sueños a un personaje maravilloso, practicando las más excelentes virtudes y luchando valientemente contra todo lo que se le oponía a la santidad, y con un alma verdaderamente bella y admirable. Y con gran emoción preguntó: ¿quién es? ¿De quién se trata? Y una voz celestial le dijo: esto es lo que Dios quería que tú llegaras a ser. Lástima que estés tan lejos todavía de lo que nuestro Señor desea que seas. Despertó suspirando de desilusión, pero se propuso no dejar de trabajar día por conseguir su perfección, pues se dio cuenta de lo lejos que estaba todavía de la verdadera santidad. Y yo personalmente, ¿qué tan lejos estaré? Me aterraría si lo supiera. No perder ninguna ocasión de alguien que al sufrir una ofensa estalló en gritos y quejas. Afirmó su director espiritual: lástima, perdió una ocasión de callarse y de ganar un gran premio para la eternidad. Que no se pueda decir esto de nosotros en ninguna ocasión, que más bien por el contrario, aprovechemos lo más posible cada ocasión que se nos presente de practicar cualquiera de las virtudes, ya sea la paciencia, el silencio, la humildad, la caridad, la alegría, la piedad, el perdón, etc. Y huyamos con pavor de toda ocasión de pecar, huir siempre, porque la seducción o atracción hacia el mal es de todas las fuerzas las que más arrastra, y aún a las personas más fuertes se las lleva como una hoja el viento. Practicar las pequeñas virtudes. Existen algunas virtudes o costumbres de hacer el bien que no son de gran apariencia, pero que si se las practica cada día, van haciendo progresar de manera admirable en santidad. Su práctica y ejercicio no hace daño al cuerpo. Así, por ejemplo, ser amables y tener un trato bondadoso con los demás, el hablar bien de todos y nunca mal de nadie, el hacer pequeños favores, el prestar servicios humildes, la puntualidad de levantarse por la mañana y en llegar a tiempo a todas partes y tratar de no llegar tarde a ninguna de nuestras obligaciones, el dedicar cada día unos minutos a leer unas páginas de un libro espiritual, aunque ello nos cueste algún pequeño sacrificio que Dios sabrá premiar muy bien en esta vida y en la eternidad. El saber guardar silencio en las horas en las que es mejor callar que hablar, el mostrar siempre un rostro alegre, aunque en el alma o en el cuerpo se tengan sufrimientos, el rezar para que Dios bendiga a quienes nos han ofendido, el recordar frecuentemente los favores de nuestro Señor y darle gracias, el dejar de comer algo que nos atrae y gusta mucho, etc. Son virtudes pequeñas, quizá, pero a ellas les puede suceder como a la arena del mar, que son tan pequeñitas, pero unidas todas, forman una muralla que no deja pasar las olas destructoras que tratan de inundar la tierra, y estas olas pueden ser nuestras pasiones y tentaciones. Enfocar todos los esfuerzos hacia un mismo punto. Un sabio antiguo afirmaba: mucho espero de quien enfoca todos sus esfuerzos hacia la consecución de una sola virtud o la derrota de un solo vicio, va a obtener resultados admirables. Enfoquemos todos nuestros pensamientos, todos los deseos, esfuerzos y las oraciones que hacemos a tratar de combatir algún defecto determinado y a conseguir la virtud o cualidad contraria. Esto es sumamente provechoso y muy del agrado de Dios. Así como San Pablo decía: ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que se dediquen a hacer cualquier otra cosa, háganlo todo para mayor gloria de Dios. Así digamos acerca de esto que estamos recomendando, ya sea que trabajemos, ya sea que descansemos, ya sea que recemos, ya sea que meditemos, ya estemos en casa o fuera de ella, tengamos siempre un fin delante de nuestros ojos y de nuestras intenciones, para lograr mover a la voluntad, luchar contra algún defecto que nos domina
y conseguir la virtud o cualidad contraria, sacrificar los deseos indebidos. Aquel filósofo oriental llamado Buda, que tanto ha influido en los pueblos del Asia, repetía siempre a sus discípulos: si quieres tener paz en el alma y progresar en el espíritu, tienen que luchar sin compasión contra todo deseo indebido o moderado y contra lo que sea solamente buscar el placer. Placer es lo que produce satisfacción a los sentidos. En cambio, gozo es lo que produce satisfacción al espíritu. Los vicios reciben su fuerza y su vigor de todo lo que produzca placer y deleite a los sentidos. Por eso, evitando esto último, necesariamente los vicios se van debilitando y perdiendo poder sobre la voluntad y el espíritu. Cuidado con los pequeños deleites. Un principio que nunca falla es la espiritualidad. Es que quien no se mortifique en los pequeños deleites tampoco será capaz de dominarse cuando lleguen los más impactantes atractivos del placer. Aquí sí que se cumple lo que decía Jesús: quien no es capaz de ser fiel en lo pequeño, tampoco será capaz de ser fiel en lo grande. Aunque los pequeños placeres no sean culpas graves ni ofendan a Dios, notariamente, sin embargo, el no ser capaz de hacer el sacrificio de abstenerse de ellos va debilitando la voluntad y la prepara negativamente para que cuando lleguen los grandes combates ya no sea capaz de resistir. Así, por ejemplo, ciertas demostraciones muy sensibles de cariño, miradas demasiado afectuosas, apretón de manos, pequeñas caricias en el rostro, comer frecuentemente golosinas durante el día, andar mirando con curiosidad a los alrededores, vivir oyendo con curiosidad noticias del mundo y habladurías de los demás, no ser capaz de callar ciertas vivezas que llegan a la mente, etc. Todo esto no será una ofensa grande a Dios, pero sí contribuye mucho a debilitar la voluntad. No olvidemos nunca el aviso de San Pablo: si vivimos dándole gusto a las inclinaciones de la carne, terminaremos muy mal, pero si con la ayuda del Espíritu Santo refrenamos los deseos del cuerpo, terminaremos teniendo vida plena. Un consejo muy provechoso: si alguien nos ha hecho una confesión general de toda su vida, sepa que le servirá de gran provecho para su adelantamiento espiritual y para la paz de su espíritu, el que se consiga un librito que hable acerca de cómo hacer una buena confesión y lo lea despacio 2 o 3 veces, y después busque un sacerdote comprensivo y muy espiritual y haga una confesión de todos los pecados que recuerde de su vida, verá qué alegría tan profunda la que va a sentir. Es un comenzar una nueva etapa de su vida en 0 pecados. Es un borrón y cuenta nueva, y pídele al confesor que le conceda también la absolución de todos aquellos pecados que se le hayan olvidado o se le hayan quedado sin confesar. Entonces, sí que se cumplirá lo que dijo Jesús: a todo el que le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Pedir esto es como repetir lo que el salmista le suplicaba al Señor: oh Dios, perdóname los pecados que se me ocultan. Y Cristo nos dirá lo que dijo al paralítico y a la pecadora: tus pecados quedan perdonados. ¿Qué mejor nos puede decir? Será la más consoladora que todas sus noticias. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Capítulo 32. Hay que contentarse con adquirir poco a poco las virtudes y ejercitarse primero en una virtud y después en otra. Un error de principiante. Muchas personas, cuando empiezan su empeño de adquirir la santidad y de combatir contra los enemigos de su perfección, caen en un error que les puede hacer mucho daño, y consiste en proponerse con un indiscreto y exagerado fervor de espíritu adquirir de una vez todas las virtudes y abandonar para siempre todos los defectos y vicios. Y como esto de ninguna manera les resulta posible, les llega luego el desaliento y se llenan de desánimo. Se les olvidó
lo que tanto repetía el sabio Salomón: quien mucho abarca, poco aprieta. Poco a poco, los campesinos dicen, de grano en grano, llena la gallina el buche, y algo parecido sucede en la alimentación del alma. Para obtener la santidad, es necesario contentarse con ir creciendo poquito a poco en la perfección. Así crecen las plantas, los animales y los seres humanos, casi sin que nadie se dé cuenta. Pero si ese crecer es continuo, se llega a resultados muy satisfactorios. Por ejemplo, alguien desea obtener la paciencia. No es que hoy se acueste siendo un cascarrabias y mañana se levante poseyendo ya la paciencia del santo Job. No, pretender eso sería querer cosechar manzanas de una mata de cebolla. Hubo un hombre que era tan colérico que llegó hasta matar a un enemigo, y de ese individuo se cuenta que después de 40 años de intenso trabajo para obtener la paciencia, llegó a ser el hombre más manso y humilde de su tiempo. Su nombre fue Moisés, el libertador de Israel, pero no fue paciente en una semana ni en un mes. Aquí se sigue cumpliendo lo que decía Jesús: con su perseverancia se salvarán los que perseveren, esos serán los triunfadores. Una sola virtud cada vez. Muchos han hecho el ensayo de dedicarse a cultivar todas las virtudes al mismo tiempo y han terminado sin fuerzas y sin ánimo. Les faltó recordar aquel principio de combate que tenían los famosos guerreros romanos: divídanlos y los vencerá. Uno por uno si se puede vencer los enemigos de la santidad, una por una si se logran conseguir las virtudes, pero todas en montón nos resultan un peso demasiado grande para nuestros hombros tan débiles. Repetir, que algo queda. Tenemos que proponernos cada mes y cada año cultivar alguna virtud especial, determinada, que estemos necesitando. El Espíritu Santo, si se lo suplicamos, nos iluminará cuál debe ser la virtud que nos propongamos adquirir con mayor esmero que las otras. Y acerca de esa virtud o cualidad, hay que repetir y repetir actos buenos hasta que se nos vuelvan una costumbre, porque eso es una virtud, la costumbre de hacer ciertos actos buenos. Así como al cerebro, de tanto repetirle algunas enseñanzas, se les hace una zanjita y allí queda grabado para siempre eso que por la repetición se aprendió. Así en la voluntad de tanto repetir actos buenos se forma un gusto y facilidad para repetir esos mismos actos. Y volvamos a decirlo, en eso consiste el poseer una virtud, en adquirir la costumbre de hacer ciertos actos buenos. Motivarse. Los santos dicen que no hay que afirmar que la gente no quiere hacer ciertas obras buenas, sino más bien decir que lo que le sucede a esas personas es que no la han motivado suficientemente para que se dediquen a esas buenas obras. Así le sucede a nuestra voluntad. Puede ser que lo que está haciendo falta es motivarla más acerca de lo mucho que ganaremos si nos dedicamos a la virtud que queremos practicar. Ya veremos que si motivamos la voluntad, ella se inclinará con mayor actividad a adquirir dicha virtud. Capítulo 33. Para lograr conseguir una virtud, es necesario amarla y estimarla mucho. En filosofía se enseña este principio: nadie ama lo que no conoce, nadie se entusiasma por aquello que no aprecia. Por eso, si deseamos llegar a tener alguna virtud o modo excelente de obrar, es necesario que fomentemos en nuestro corazón un gran amor hacia esa virtud y que, en el cerebro, tratemos de formarnos una verdadera admiración hacia dicha cualidad. Si logramos esto, la voluntad se moverá y tratará resueltamente de conseguirla y a esforzarse por vencer las dificultades que se presenten y aguantar con valor las penas y contrariedades
que la consecución de dicha virtud exija doble ganancia. Resulta que si nos entusiasmamos por una virtud y trabajamos para conseguirla, junto con ella, iremos consiguiendo otras virtudes más, porque ellas están sumamente unidas entre sí, y lo que se hace en favor de una resulta en favor de otra, y el trabajo que se hace por conseguir una virtud sirve muchísimo como preparación para adquirir otras varias cualidades más. Así, por ejemplo, quien se esfuerza para obtener la paciencia, con esto irá obteniendo también la amabilidad, y quien se ejercita en la humildad irá consiguiendo al mismo tiempo la mansedumbre, y al practicar la mortificación se va adquiriendo de manera admirable la virtud de la castidad. Cada virtud que crece y se perfecciona va perfeccionando a su vez otras virtudes, y por lo tanto salimos ganando enormemente cada vez que tratemos de crecer y progresar en alguna virtud. Cultivar el afecto y la admiración. Es de especial importancia que tratemos de aumentar nuestro afecto e inclinación hacia la virtud que deseamos conseguir o aumentar. Este afecto y admiración se consigue pensando frecuentemente en cuán agradable es para Dios esa virtud, cuán bella y excelente es en sí misma, y cuán útil y provechosa es para quien la practica. Para esto ayuda bastante leer algún escrito que pondere esa virtud. Así San Bernardo se entusiasmó grandemente por la virtud de la generosidad en dar limosnas al leer los sermones maravillosos de San Juan Crisóstomo y de San Basilio acerca de los enormes frutos que se consiguen ayudando a los necesitados. Miles, y hasta diríamos millones de personas han logrado conservar la santa virtud de la pureza o recuperarla si la habían perdido, al oír explicar las grandezas y maravillas de esa virtud, o al leer escritos que la alaban y presentan su gran valor. Hacer plan de combate. Cada mañana hay que preguntarse, ¿qué voy a hacer hoy por crecer en esa virtud que me he propuesto conseguir este año? ¿Qué peligros se me podrán presentar en el día de hoy? ¿Cómo podré vencerlos o evitarlos? Es necesario concentrar todas las fuerzas físicas, emocionales y espirituales y enfocarlas hacia la consecución de esa virtud. Esto produce una fuerza irresistible. Es convenientísimo poner el corazón entero, o sea, toda nuestra personalidad, al servicio de la concusión de la virtud que deseamos obtener. A la gente se le vuelve imposible adquirir ciertas virtudes, no porque no tengan capacidad para obtenerlas, sino porque les falta una consagración total y perseverante al esfuerzo por llegar a poseerlas. No alcanza resultados verdaderamente positivos quien solo trabaja a medias y con desgano por llegar a tener lo bueno que desea. Aquello que deseamos intensamente, si es para nuestro bien, tarde o temprano lo podremos obtener de la bondad de Dios. Los sabios dicen, cuidado con lo que deseas, porque si le conviene, lo va a conseguir, si no se cansa de tratar de conseguirlo. Buscar modelos. Para adquirir una virtud, es muy conveniente buscar ejemplos de personas que la han practicado. A quien desea triunfar en una profesión, le aprovecha leer biografías y estudiar la vida de esas personas que han ejercido con éxito esa profesión. Y lo mismo sucede con las virtudes. ¿Y qué mejores modelos que la vida de Jesús y de los santos? Así que si la virtud que se desea conseguir es la pureza o castidad, leamos y recordemos, por ejemplo, los casos de José en Egipto, que prefiere perder su alto empleo e ir a la cárcel con tal de no cometer un pecado de impureza. Y después, Dios lo recompensó, haciendo que llegara a ser primer ministro del país, o el ejemplo de la casta Susana, de la cual narra el libro de Daniel, que prefirió ser condenada a muerte injustamente, pero no aceptó cometer una falta contra la virtud de la castidad. Y Dios hizo luego que se reconociera su inocencia. El caso de Santa Inés
que a los 12 años ya llegó a ser una heroína de la santa virtud de la pureza y por los siglos ha sido venerada y glorificada en la Iglesia Católica. Y si se tratara de conseguir la virtud de la paciencia, pensemos en los ejemplos del santo Job, que al perder todos sus bienes y su salud no pecó con la lengua y decía: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y sobre todo en el ejemplo admirable de nuestro Señor Jesucristo, en su santísima pasión y muerte, que acepta todos los sufrimientos, ofreciéndolos por la salvación de las almas, y se calla cuando le inventan las más terribles calumnias y cuando cometen contra él las más espantosas injusticias. ¿Quién no se admirará a sufrir con paciencia en silencio después de meditar tan sublimes ejemplos? Un remedio prodigioso. La experiencia de muchos siglos ha enseñado que uno de los medios más provechosos que existen para enamorarse de una virtud y entusiasmarse por practicarla es recordar las frases de la Sagrada Biblia que hablan en favor de dicha virtud. Grandes maestros de espíritu aconsejan copiar varias de esas frases y ojalá aprender algunas de memoria y recitarlas frecuentemente hasta que lleguen a formar parte de nuestro haber intelectual. Así, por ejemplo, si la virtud que deseamos poseer es la fe, podemos recordar frases como estas: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte que se traslade de aquí y se vaya al mar, y les obedecería. Tengan fe en Dios. Cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han conseguido y lo conseguirán. Todo es posible para quien tiene fe. ¿Por qué tener temor, gente de poca fe? Es un ejercicio verdaderamente provechoso y agradable el seguir buscando en las Sagradas Escrituras otras frases que hablan acerca de la fe o de otras virtudes. Encontraremos tesoros, progresaremos espiritualmente. Si lo que tratamos de conseguir es la paciencia, recordemos por ejemplo estas frases: la persona que tiene paciencia vale más que quien logra dominar una ciudad. Con su paciencia lograrán salvar su alma. Una de las señales para ser buen apóstol es tener mucha paciencia. La caridad es paciente. Jaculatorias. En las guerras antiguas se llamaba jaculas o algunas flechas encendidas que se lanzaban para propagar incendios o llevar mensajes en pleno combate. Ojalá estas pequeñas frases de la Sagrada Escritura nos sirvan como jaculatorias o flechas encendidas que enviamos al cielo para llevar nuestro mensaje a Dios, pidiendo su ayuda y protección, para lograr que nuestra alma se encienda un verdadero fuego de amor y de entusiasmo acerca de las virtudes que deseamos conseguir.